aquí estamos. Hoy nos dijeron que era noche de vigilia, así que nos dijeron que podíamos estar hasta las 3. No hay problema con eso. De la tarde, ¿verdad? Sí. Estamos, ¿verdad? Para aquellos que, no sé si alguien aquí no ha estado anteriormente en las otras 2 sesiones, lo que estamos haciendo es que hace unos meses atrás se les pidió a los adultos que si tenían preguntas las pusieran en una cajita que nosotros teníamos aquí al frente y que nosotros íbamos a estar dándoles respuesta a esas preguntas, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Preguntas bíblicas. Recogimos todas las preguntas, las dividimos, ¿verdad? Por categoría, y entonces pues hemos estado tratando de cubrirlas todas, pero pues nos ha tomado, ya esta es la 3ª sesión, entendemos que con hoy cerramos, y quiero, ¿verdad? Para beneficio de aquellos que no estuvieron en estas pasadas 2 ediciones de respondiéndole la pregunta al pastor. Quiero repasar, ¿verdad? Un poquito, simplemente mencionar lo que hemos estado hablando. Sí. Por lo menos estas son las relacionadas a las preguntas del fin de los tiempos, porque sí tuvimos otra sesión anterior a esta con otro tipo de preguntas, pero concerniente a esto, estuvimos la última vez, cubrimos lo que es la venida de Cristo y el evento inicial del fin de los tiempos. Eso estuvimos hablando la última vez. Ahí el pastor estuvo hablando de lo que fue, lo que es el Tratado de Paz, los 6,000 años. Así que si usted no tuvo la oportunidad de estar en esta vez, hay un enlace que lo compartieron. No sé si Sara, tú tienes el enlace contigo para aquellos que nosotros lo podemos poner, exacto, publicarlo en el chat de informativo para que a través de ese enlace puedan ver, ¿verdad? La primera parte. Más que las preguntas. Sí, cubrimos lo que fue la tribulación, el anticristo y la tribu de Dan. Hablamos también un poquito de Gog y Magog, del Armagedón, pues también del libro de Ezequiel, ¿verdad? Cómo los dos se relacionan. También se cubrió el tema del milenio y las diferencias entre Ezequiel y Apocalipsis. Entonces hoy pues vamos a continuar con lo que es el tercer templo, ¿verdad? Que yo sé que hay muchas preguntas y concernientes a que si estamos en el fin de los tiempos, ¿cuándo vendrá ese tercer templo? ¿Dónde va a ser el tercer templo? Entonces, la pregunta que dejaron en la cajita fue: ¿en qué lugar será construido el tercer templo? Y ahí la dejo, Pastor David. Ok. Hay muchas preguntas con el tercer templo porque es una señal bien actualizada de cuán cercano estamos de la venida de Cristo, porque es en este templo específico donde el anticristo va a profanar el templo, ¿verdad? Y va a comenzar la segunda parte de la gran tribulación. Todo el mundo quiere saber cuán cerca estamos, ¿verdad? Hay una institución que se llama The Church Institute en Jerusalén, y ellos tienen todos los artefactos, unos originales, unos reconstruidos, de todo lo que lleva el templo por dentro, ¿verdad? El menorá, la mesa de los panes, el arca, y todo lo que envuelve eso. Ellos han ido al punto que están actualmente entrenando sacerdotes a hacer ceremonias sacrificiales. Me perdonan que mi primer lenguaje es el inglés y mato el español, pero tengan paciencia. Entonces, ellos, por prueba de DNA, buscaban, y el apellido, buscaban quiénes eran los descendientes de la tribu de los levitas, ¿verdad? Porque esos eran los únicos autorizados en ministrar y en desmontar el tabernáculo y montarlo y ministrar en el templo. Ya eso lo hicieron, ya han hecho todas las vestiduras. Como les mencioné antes, estaban esperando un red heifer, no sé cómo, heifer, es un ¿cómo se dice? Un ganado, una novilla que tenía que ser
perfecta, no puede tener, tiene que ser todo rojo, ni un pelo blanco, ni uno. En la historia, desde la historia bíblica al tiempo de hoy, eso ha ocurrido 9 veces nada más, en miles de años. Y un granjero de los Estados Unidos sintió una carga de Dios, empezó a criarlos y él tenía 8 que entendía que pasaban la prueba. Él se lo otorgó a la nación de Israel y de esos 8 creo que cualificaron 5. Pero como si ustedes saben o no, la mezquita, lo que ustedes conocen de los judíos es que ustedes lo ven orando en el muro, ¿verdad? El muro de los lamentos le llaman. Eso es una pared del fundamento del templo que estaba en pie, que fue destruido. Los judíos no tienen acceso arriba, aunque eso es de ellos. Se construyó una mezquita islámica allí. Cuando estaban los otomán en el imperio otomán, que fue uno de los imperios que duró casi 500 años, bien poderoso. Y uno de los salamis, que le dicen salem, que es como el faro o el papa, le dicen en el árabe, ¿verdad? Él construyó esa mezquita ahí para evitar que adoraran. Ellos dicen que esa es la segunda, el segundo templo más importante después de Meca. Y no es cierto porque eso está abandonado, si tú lo abres está sucio y todo, pero ellos lo reclaman y los judíos no pueden subir allá arriba. La última vez que lo hicieron se formó un motín y por poco se dispara la guerra. Le estoy dando el background de eso, ¿verdad? De esas 5, los islámicos se opusieron a que ellos iniciaran sacrificios de animales. Y los judíos astutamente dijeron, oh no, nosotros no vamos a hacer, no lo vamos a sacrificar, lo vamos a quemar a ver si esto nos cualifica, estamos haciendo un ejercicio nada más para probar. Y los islámicos lo creyeron, pero en realidad sacrificaron la que cualificaba, ¿verdad? Y ya tienen la ceniza, o sea, y los islámicos no lo saben, ¿verdad? Esa ceniza es parte del proceso de un protocolo de limpieza espiritual que los sacerdotes tienen que lavarse con esa ceniza y agua para purificarse. Es parte de una ceremonia de purificación para el que va a ofrecer el sacrificio. ¿Okay? Esto es para el judaísmo, ¿verdad? Porque todavía ellos están esperando el Mesías, ¿verdad? Y cuando Jesús vino a abolir el sistema sacrificial porque Él vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿verdad? Ya, eso era lo único que faltaba. Los sacerdotes ya están entrenados, ya están todos los artefactos. Y tú dirás, wow, ¿y cómo van a construir un templo? Eso tardará 20 años. No, porque ya ellos tienen unos modelos en precasting. Un precasting es que ellos lo tienen ensamblado y lo arman como un Lego y se puede armar en 3 meses. Y mientras se arma, si ellos quieren ofrecer el sacrificio, lo pueden hacer un esquema en tela, como el tabernáculo, y es válido también. Realmente, esa fue la contestación larga para saber por qué la gente está preguntando tanto, por qué, cuándo se va a construir y dónde se va a construir. Bueno, la localización ha sido bien debatible. Cuando yo empecé a estudiarlo, habían 5 arqueólogos diferentes. Estudiándolo, ahora hay más, hay como 12. Hay 2 escuelas. Hay unos que creen que va a ser en la antigua ciudad de David, que queda, la mezquita está aquí, y abajo era el área bíblica donde era, ¿verdad? El palacio de David, y donde él le compró, ¿te acuerdas? Aquel terreno que él le compró a aquel agricultor, y él le dijo, Dios me libre venderle algo a mi rey, ¿verdad? Que él me pida.
Y David dijo, no, yo no puedo ofrecerle nada a Dios que yo no pague, ¿ves? Y esa se llama la localización de la ciudad de David, y que queda a los bajos de la meseta bien grande. Y recientemente ha habido mucho descubrimiento, ¿verdad? Inclusive se encontraron los lugares donde Melquisedec le enseñó a Abraham a cómo sacrificar a Dios y hacer el holocausto. Bien interesante. Ok, le di la larga, ¿verdad? So, hay un debate entre la localización y yo entiendo que, en mi opinión, ¿verdad? Al igual que otros, que basado en el verso de la Biblia, ¿verdad? Que dice que en Apocalipsis 11:2, que dice cuando Juan, Dios le da la visión del templo milenial, porque le llaman milenial porque es el templo antes del reino milenial de Cristo. Apocalipsis 11:2 dice, y vi, Juan dice, y vi el patio exterior que se le fue dado a los gentiles. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú miras el Temple Mount, no sé cómo decirlo en español, pero la plataforma del templo, donde era originalmente, el problema que existe es que el lugar santísimo solamente podía entrar un sacerdote. Los judíos tienen miedo de caminar encima de eso porque ellos todavía creen que si entran en el lugar santísimo van a caer muertos. Al no saber dónde quedó en esa mezquita, en esa plataforma, no, entran con mucho cuidado. Pero al leer ese verso, cuando yo lo estudié años atrás, el Señor me dio a entender que la mezquita, todo el mundo está diciendo que tienen que meter una bomba a la mezquita islámica o qué sé yo qué, pero no es cierto, porque los islámicos lo hicieron, supuestamente, esa mezquita que está hecha fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Okay? Esa fue la montaña donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y ahí pusieron el templo. Pero ese lugar no es el lugar santísimo, o sea, no es el lugar donde los sacerdotes van a sacrificar. So, al leer ese verso de 11:2, Dios me mostró que en el templo antiguo, el outer court, ¿verdad? El templo, igual que el tabernáculo, tenía un patio exterior, tenía un patio interior y tenía el templo, el lugar santo y el lugar santísimo. Todas esas divisiones dentro del templo. Juan está diciendo en la visión que Dios le dio de este templo milenial, le dijo, yo vi que el patio exterior se le dio a los gentiles, que eso no podía pasar en el templo antiguo. Y esto es lo que yo entendí. Como yo soy medio arquitecto, yo entendí que parte de la mezquita va a colindar con el patio exterior del templo. Bajo la ley original del Antiguo Testamento eso no se permitía, pero Juan está diciendo que se le dio a los gentiles esa parte. O sea que el patio exterior de ese templo va a colindar con las mezquitas, es lo que yo entiendo, ¿verdad? Y por eso entiendo que va a ser allí, ¿verdad? Cada vez que hacen un digging o una excavación, lo único que aparece son artefactos judíos de la época de Cristo ahí. Además, varios escritores americanos que fueron a Israel al principio de la década del 19, del siglo XIX, perdón, daban fe y los historiadores, Josephus entre ellos, uno de los historiadores contemporáneos con Cristo, Josephus, un historiador, mencionaba que en ese Temple Mount acomodaban una legión romana completa, de 12,000 hombres con caballos. Ellos tenían que tener baños, tenían que tener sitios donde dormir. Y el único sitio en Israel que podía acomodar una legión así era en el Temple Mount. Por eso, y como 100 razones más, ¿verdad? Le estoy dando la versión corta. Se entiende, ¿verdad? Que
va a ser allí, en el Temple Mount. Y si hay un conflicto con el Outer Court y el templo, se le va a conceder. Ahora, tú pensarías, ¿y cómo? ¿Cómo una religión tan radical va a permitir que convivan esos dos templos en el mismo sitio? Entonces, ahí viene lo que estamos viendo hoy día, que vimos, ¿verdad? En el primer término del presidente Trump, se desarrolla algo que se llama The Abraham Accords, los acuerdos de Abraham. Interesante que le dieron ese nombre. De hablar de Abraham está hablando de Israel. Lo hicieron políticamente correcto, ¿verdad? Pero ahí se hicieron un acuerdo por primera vez entre Irán y los saudis e Israel. Entiéndase que aunque Irán es musulmán, ellos no son árabes. Ellos no son descendientes de Abraham. ¿Okay? Ellos vienen de Persia. Ellos son persos y tienen una historia rica y la Biblia los refleja así. Casi en mucho del Viejo Testamento habla de Persia, ¿verdad? Y ¿qué sucede? Que en ese primer término de Trump se acordó un acuerdo de paz que se llama el Abraham Accord, que jamás se pensó por lo radical que es el judaísmo, el islamismo, que ellos pudieran echar sus diferencias religiosas al lado y negociar un tratado de paz. Eso lo logró el yerno de Trump, ¿verdad? Que se llama Kushner, ¿verdad? Y ustedes han visto mucho de él, ¿verdad? Dicen que el anticristo, dicen un montón de cosas, ¿verdad? Pero hay mucho ruido. Usted cuando en las plataformas usted tiene que distinguir y diferenciar lo que es un hecho, lo que es una señal y lo que es ruido, ¿verdad? No es ruido, es si tú te preguntas cómo llegó Kushner a la familia Trump. Esa es la primera, eso no es ruido, eso es, qué raro, ¿eh? De momento está de novia, ahora se casó. Ahora su hija se convirtió al judaísmo, ¿sí? La hija de Trump, ¿verdad? El papá de él también era un magnate de real estate, ¿verdad? Trump viene de la parte pobre y el papá de él viene del West. East y West Manhattan no es lo mismo. La diferencia en trillones de dólares. Trump viene de cuello de real estate bajo. El yerno del papá viene de uno alto. Un hecho, no es ruido. Él compró, antes de casarse con la hija de Trump, compró la propiedad más cara que existe en los Estados Unidos. Y es el Rockefeller Center allí. Y la dirección física es 666. ¿No? Él mide 6'3", eso es ruido. ¿Ves? La gente dice, mide 6'3", qué coincidencia, 3 veces el 6, ¿ves? Porque la gente empieza a darle. No, eso es ruido, eso no significa nada, ¿verdad? Ahora, para mí es significante que una persona que no tiene un cargo nombrado en el gobierno, no está en nómina del gobierno y tampoco es elegido por el pueblo, esté negociando a favor de Estados Unidos con Israel en un tratado. Eso no es ruido, eso es señal, ¿verdad? Eso es importante. Tú dices, adiós, ¿qué es esto? Este muchacho llega de la nada, es judío, probó este edificio, eso no es ruido, eso es fact. Y ahora se convierte en el judaísmo. Ahora, en su primer término, él está como la cabeza del acuerdo de Abraham. El único que no había entrado en ese acuerdo eran los saudíes, pero los Emirates y todos los otros árabes habían entrado. Ustedes saben lo que se disparó hace 2 semanas, ¿verdad? El Board of Peace, ¿verdad? No sé si lo han visto. ¿Han oído el Board of Peace? Sí. Eso es lo último, ¿verdad? Ese Board of Peace vino como parte de una resolución que se hizo en la ONU
hace 2 años atrás, cuando estaba Biden, y ahora entró en efecto. Y Trump montó ese board y puso a su yerno, Kushner, ¿verdad? En el board, como una figura frontal e importante. ¿Verdad? La gente dice, este es el anticristo, la bestia. No, él, eso es ruido. Tienes que fijarte, sí, él va a jugar un rol bien importante porque la Biblia no habla, ¿verdad?, de un tratado de paz que va a ser el anticristo. Pero la Biblia habla de activar un tratado ya vigente. Y eso es lo que está haciendo esto, ¿verdad? Es bien interesante, ¿verdad? Y usted tiene que filtrar el ruido de la señal, ¿verdad? Pero volviendo al dilema de cómo van a coexistir dos templos de dos religiones que se oponen tan fuertemente en una misma plataforma, y es a través del tratado de paz, se van a negociar que le van a permitir construir el templo milenial. Y entiendo yo que debe ser en la plataforma que estaba el templo, el segundo templo, antes de destruirlo. A ver si cubrí. En Cristo los sacrificios animales se habían eliminado porque en el Viejo Testamento el sacrificio animal no removía el pecado del hombre, lo cubría por un año. No había remoción de pecado, ¿verdad? Entonces en Cristo, ¿verdad?, si usted mira el proceso de cómo un cordero sacrificial como el pascual, como cuando venía la plaga de la muerte en Egipto, es interesante que Dios le dijo a Moisés, cojan a un cordero pascual sin mancha, sin defecto. ¿Eh? Y entonces, 2 días antes, únjale las piernas al cordero. 7 días antes, úngele al cordero pascual con aceite las piernas, las patas, le dicen en español, ¿verdad?, a los animales. Y algunos que metemos la pata. Pero y interesante es que ese cordero pascual, 2 días antes de sacrificarlo, le ungían la cabeza. Si usted va a la historia bíblica, va a ver que Jesús, 7 días antes de la crucifixión, aquella mujer rompió el alabastro y le ungió los pies. Y 2 días antes vino otra y le ungió la cabeza. Interesante, ¿verdad? Son cositas que, ¿verdad?, no es ruido, es señal. ¿Okay? Y eso es lo que usted tiene que, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Y ese cordero pascual se ponía en los linteles de las puertas, específicamente en Egipto. Le comentaba los otros días al pastor Francisco que eso era una práctica de los egipcios. Y ellos entendían que las puertas de las casas eran portales espirituales. Entonces, en todas las puertas egipcias se ponían jeroglíficos de los dioses de ellos para protección. Por eso fue que Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo mío que coja la sangre, ¿verdad?, del cordero sacrificial y ponlo en el lintel para dejarle saber, mi gente los protege el cordero, no los dioses de ustedes. Entonces, ¿sabe que hay un significado interesante detrás de todo eso? También el cordero pascual se le aplicaba con hisopo, se le aplicaba agua con vinagre. Y si ustedes se acuerdan, en la crucifixión de Cristo, él dijo, sed tengo, y se le extendió en un gancho de hisopo, agua con vinagre. O sea, es interesante el paralelismo que hay, ¿verdad?, en que Jesús vino a ser el cordero que quita el pecado del mundo, y con él abolió el sistema sacrificial. Pero los judíos, a los suyos él vino y los suyos no lo recibieron. Ellos están esperando el primer Mesías, pensando, esta figura del anticristo, ellos van a quedar enchulados con él, diciendo, este es el Mesías que nosotros esperábamos, ¿verdad? Hay versión larga,
le di un poquito de trasfondo para que entendieran qué es lo que está ocurriendo. En teoría, mañana podría empezar esa construcción. Lo que pasa es que este tratado de paz tiene que expandirse y tratar de limar las perezas para que le permitan entonces ellos tener acceso al Temple Mount. Y lo pueden armar en 3 meses con precasting. Y ya está todo, ¿verdad? Y como ustedes saben, Ron Wyatt ya había encontrado las tablas, ¿verdad? Los 10 mandamientos, el menorah y el arca del pacto. Y se lo entregó antes de morir a ellos. So, ellos tienen todo lo que necesitan, ¿verdad? Invito, si no saben quién es Ron Wyatt, ronwyatt.com, vayan y vean los descubrimientos que él hizo antes de que muriera. ¿Ok? Interesante. O sea que cuando hablamos de la construcción del tercer templo, no estamos hablando de una fecha tal vez tan lejana como quizás podemos pensar, que en cualquier momento nos sorprende por ahí una noticia y nos dice, mira, ya se levantó esto. Así que, nada, ¿verdad? Lo importante, como decíamos en la vez anterior, no es el hecho de conocer, ¿verdad?, cuándo va a ser la venida de Cristo, sino si estamos preparados para esa venida, porque puede ser cuando sea. ¿Okay? So, vamos a continuar con la próxima pregunta. Aquí ahora vamos a estar tocando un poquito del tema de lo que son las resurrecciones y los juicios finales. Hubo una pregunta aquí bien interesante, que dice Apocalipsis 20, juicio del trono blanco. Dice que en ese capítulo se menciona que se abren los libros y luego menciona un segundo libro que es el libro de la vida. Esta persona está preguntando cuáles son esos libros que menciona, ¿verdad? Además del libro de la vida. Sí, en el libro, volviendo a Juan, que The Revelator, se le reveló los eventos del fin. Se le dio una visión, ¿verdad?, del trono blanco de Dios. Y en el versículo 12 del capítulo 20 de Apocalipsis, dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, delante del trono de Dios, y vi los libros abiertos, libros en plural, dando a entender que la mayoría de nosotros conocemos lo que es el libro de la vida, ¿verdad? Si tu nombre está escrito ahí, vas a tener entrada en el reino de los cielos, ¿verdad? So, la pregunta que viene es, entonces, ¿y qué son los libros? ¿Qué otros libros hay allí? Hay una biblioteca, hay esto. En el cielo hay muchos oráculos. Mi experiencia personal fue que yo empecé, cuando me convertí, a estudiar no Génesis. Me metí al revés, al último libro. Y me quedé ahí pegado por 10 o 15 años. Estudiando esa parte porque me intrigaba. Después Dios me reveló el reino de Dios. Y entonces, un día, yo nunca tuve un sueño y les comentaba a muchos de ustedes que estaba en el cielo y un ángel me abre una bóveda de oro. Y la abre, era gigante. Y cuando la abre salía la luz de oro. Y me acuerdo que en el sueño yo estaba como un nene, como un diabético en una tienda de dulces, ¿verdad? Y entonces, Belia, Jimmy sabe lo que es eso. Belia, llegaste, con dubi y todo. Así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo entro, yo quedo así porque lo que había eran rollos y rollos y rollos. Y eran dorados en oro. No eran lingotes de oro, ni eran scrolls, ¿verdad? Lo dije bien, rollos. Entonces yo los agarraba así, debajo del brazo, encima, por todos lados, de las piernas, salía del vault, de la caja, la bóveda, así. Y entonces, y ahí se acabó el sueño. Y entonces le dije, al otro le dije, Señor, ¿y ese sueño qué significa, verdad? Entonces me dijo, te he dado acceso a la bóveda de mi reino, donde te voy a mostrar los misterios y los preceptos de mi reino. Entonces, en el reino
hay muchos libros. Nosotros conocemos libros, ellos son rollos, pergaminos, ¿verdad? En esta visión que tiene Juan del trono blanco, menciona que vi los libros abiertos, ¿verdad? Y entonces todo el mundo se está preguntando, ¿y qué son esos libros, verdad? Y a ver, aquí me fui a la resurrección en mis notas. Yo creo que los escribí aquí, en estas notas. Esto de las trompetas, sí, también. Pensé que lo había puesto aquí en mis notas, pero... Ok. Los eruditos y los antiguos judíos están todos de acuerdo, ¿verdad? Que hay... Por eso se dice que todo lo que usted habla o piensa o dice está registrado, ¿verdad? Donde se registra tus acciones, lo que tú dices y lo que haces, están escritos en diferentes libros, ¿verdad? Uno es el libro de la vida, que te da acceso al reino de los cielos. El otro se llama el rollo de los deeds, de nuestras acciones. Hay otro que se llama el rollo de lo que decimos, ¿verdad? Las palabras que hemos dicho, ¿verdad? Y están registradas también, ¿verdad? Todo lo que tú has dicho, todo lo que has hecho, bueno o malo, está registrado. La ventaja es que en el trono blanco, si tú eres un creyente, pues ese expediente no va a salir como un exhibit, porque la sangre de Cristo, si llegaste al cielo, tu pasado es perdonado. Pero para también las premiaciones, las cosas buenas que ha hecho, van a haber premiaciones para los santos, ¿verdad? De acuerdo a lo que han hecho, ¿verdad? En base a eso, los mártires van a estar en el trono, cerca del trono, porque dieron su vida, ¿verdad? Por otro o por la causa de Cristo. Ellos van a vivir en una calle con acceso controlado, porque dieron su vida, ¿verdad? Los últimos serán primero, ¿verdad? En el reino de Dios, ese es el orden de Dios, ¿verdad? La gente más rica que usted conoce, a lo mejor en el cielo, son pobres, van a estar en el ghetto del cielo. No, allá no va a haber pobreza ni riqueza, pero lo que quiere decir es que en base a los rewards, ¿verdad? La recompensa va a ser en base a lo que está escrito, ¿verdad? No para condenarte, al cristiano va a ser para premiarte, ¿verdad? Para darte más coronas, para darte más recompensa. Para el no cristiano, el expediente que está en contra de ellos, y con esos libros, contra eso, es que el impío va a ser juzgado. ¿Ok? Ese era en cuanto a eso. Tenía otra pregunta, ¿verdad? Sí, porque continúa. Tiene 4 preguntas Era 4 en 1. Háblame. Dice, en Apocalipsis 20 y Primera de Corintios 15 se mencionan varias resurrecciones. ¿Podría explicar el orden cronológico de estas resurrecciones desde Cristo hasta los muertos no creyentes al final del milenio? Saca una calculadora, vamos. Ok. Yo lo resumí así. ¿Cuántas resurrecciones y en qué orden? Es como voy a contestar la pregunta, ¿verdad? Porque acuérdate en que la Biblia no está en orden cronológico. Es bien importante que usted entienda eso. O sea, Génesis es el primer libro y Revelaciones es el último. Pero lo que está entre medio no necesariamente está en orden cronológico. Hay una Biblia que venden que está en orden cronológico. Las personas empezamos a leer la Biblia y decimos, mira, esto habló de la primera, la segunda, la tercera, ¿qué es esto? Y no puedo entender porque, pues claro, porque los libros no están en orden cronológico. El libro de Juan sí lo es, ¿verdad? Cuando él dice, y vi, y entonces ocurrió esto, y entonces vi esto, y entonces va a suceder esto, y vi sellos. ¿Ves? Ese es orden cronológico. La creación está en orden cronológico. Hay libros que sí están, pero todos los libros, los 66 libros, no están en un orden cronológico. Entiéndase eso para que no se confunda cuando lea
cosas que se le hace difícil entender el contexto, ¿verdad? Ok, yo resumo esto. La primera resurrección es para todos los santos en cualquier etapa sucesiva de su vida. O sea, los santos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, todos los santos, hasta los 2 testigos que los matan y son resucitados, todos los hijos de Dios, todos los santos, como el término que le da, porque hemos sido santificados, no es que tú y yo caminamos sobre la agua, la santidad, la justicia de Cristo nos es legalmente adjudicada a nosotros. Y por eso la Biblia nos llama santos. Es un término legal que no es otorgado a los que creemos, ¿verdad? La crucifixión fue el juicio, el juicio de la humanidad, ese caso se vio en la cruz. Y por eso que Cristo dijo, consumado es. Se dio el caso, Él tomó nuestro lugar y fue pagado el perdón del pecado de toda la humanidad, ¿verdad? Para aquellos que creen en Él. Si tú crees en Cristo, ¿verdad? Y te convertiste, entonces tú eres un santo, porque la justicia, cuando Dios te mira, Él no te ve en tu imperfección. Él te ve con la sangre de Cristo aplicada, por eso nos llama santos, ¿verdad? Y santo no significa perfecto, como dicen las religiones por ahí. Tú y yo, su pastor no sería un santo tampoco, bajo ese dilema, porque yo peco todos los días. Por eso el Padre nuestro está ahí, ¿verdad? Señor, perdona mis ofensas, porque mientras estemos en esta carne, ¿verdad? Vamos a pecar, ¿verdad? Sí, no estamos atados al pecado como antes. Pero sí, Pablo dijo, he descubierto que tengo 2 leyes que operan dentro de mi cuerpo. La ley del espíritu y la ley de la carne. ¿Sí? Y esa es la lucha que tenemos todos, ¿verdad? Se nos llama santo por eso, ¿ok? Porque somos un pueblo separado. No es que tú vas a ser perfecto. Donde único vamos a ser santificados es en la segunda venida de Cristo, en el rapto. Cuando dice, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Seremos resucitados, los que están muertos primero y los que estamos vivos después. Y que vamos a tener un cuerpo glorificado. Lo mortal se vuelve inmortal, lo corruptible se vuelve incorruptible. Ahí entonces ya la ley de la carne no va a operar en nosotros porque vamos a tener un cuerpo glorificado. ¿Okay? Y un cuerpo glorificado, para los que no entienden lo que es eso, cuando Jesús resucitó, Él se mostró a más de 500 personas en los 50 días, en los 40 días que estuvo aquí en la tierra, después de su resurrección, ¿verdad? Entonces, ellos estaban encejados pensando que los romanos los venían, los discípulos, a buscar preso. Y Jesús se le aparece y dice que no entró por la puerta, ¿verdad? Entró por la pared. Y dijeron, vaya, este es el fantasma de Jesús. Pero le dijo, mira, dame una chuleta ahí de cordero. Y se la comió para que vieran que, ¿verdad? Que estaba comiendo y no, la chuleta no se cayó al piso y no era un fantasma. Eso es lo que es un cuerpo glorificado, ¿verdad? Para darte una ilustración, ¿verdad? Entonces, porque ninguna carne puede entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? El orden de las resurrecciones, todos los creyentes, cuando mueren y van a revivir, aunque estén muertos, los que creen no verán muerte, ¿verdad? Van a estar vivos. Esa es la primera resurrección, ¿verdad? Cuando los antiguos del testamento, los 2 testigos en Israel, todo eso va a ser la primera resurrección de esa persona. ¿Verdad? Porque acuérdate que si Elías y Moisés, Elías y Enoc, que hay otro debate si es Moisés o Enoc, pero los únicos 2 que no vieron muerte fueron Enoc y Elías, fueron arrebatados. Piensan que ellos van a ser los 2 testigos y cuando los maten, pues eso va a ser la primera vez que sienten la muerte. Y cuando Jesús los resucita a los 3 días, esa es su primera resurrección también. Nosotros cuando muramos y oímos el toque de trompeta, nuestros cuerpos serán resucitados. Eso será nuestra primera resucitación, ¿verdad? Para los creyentes hay más que una, es esa.
Los de Antiguo Testamento, cuando venga el rapto, los que murieron, no en Cristo. Acuérdate que en el Antiguo Testamento tu fe le fue, se le fue tomado por justicia porque Jesús todavía no había muerto. So, va a haber santos del Antiguo Testamento que en el rapto también van a resucitar y eso sería su primera resurrección. ¿Okay? So, todo aquel que es creyente y muere, no importa cuándo en la bibliografía, una vez tú mueres y eres resucitado, esa es tu primera resurrección. ¿Okay? ¿Estamos claros? Ok. ¿Qué se considera un evento de primera resurrección? Jesús. Cuando murió, Él dice que fue las primicias de los que han de resucitar. Es un evento de primera resurrección, Cristo. ¿Verdad? Para darte un ejemplo. Los santos de la iglesia en el día del rapto es un ejemplo de una primera resurrección. Los dos testigos que le hablé, ¿verdad? Elías o Moisés, no sé. A mitad de la gran tribulación, cuando los maten y resucitan, eso va a ser su primera resurrección. Los santos del Antiguo Testamento, se dice que en la segunda venida de Cristo, antes del reino milenial, ellos van a experimentar la primera resurrección. Los mártires que van a morir en el tiempo de la tribulación, en la segunda venida de Cristo y antes del milenio, van a resucitar. Sería su primera resucitación. Y todos los santos mileniales, ¿y qué significa eso? Una vez Jesús regresa a la tierra y establece su reino de 1000 años, el reino milenial, aquí en la tierra con nosotros. Va a haber gente que durante el milenio van a morir físicamente porque no estaban convertidos. Entonces, ellos también cuando mueren y son resucitados, eso sería su primera resucitación también. ¿Ok? Y esa resucitación, en ese caso específico, va a ser antes del juicio del trono blanco. ¿Okay? Pero tienes que estar vivo para poder jugarte. ¿Ok? So, le di ejemplos. Todas esas personas que le menciono, todos esos eventos son ejemplos de un evento de primera resurrección. Ok. ¿Qué es un evento de segunda resurrección? Es de todos los impíos, de todas las edades, ¿verdad? En Apocalipsis 20, 11 al 15 y el 25 dice, the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. Todos los no creyentes de todas las edades de la historia son resucitados para juzgarlos, ¿verdad? Antes del trono blanco. Esa es la segunda resurrección. Por eso se dice la segunda. Los creyentes piensan que tú te vas a morir y resucitar segunda y tercera vez. No. La primera ola, vamos a ponerlo de esa forma para que ustedes, parafrasearlo, la primera ola de resurrección va a ser para los santos. La segunda resurrección no es que vamos a resucitar más santos, no. La segunda ola de resurrecciones va a ser ¿para qué? Para los impíos, para poder juzgarlo, porque si no están vivos no pueden juzgarlo. ¿Le quedó claro? Ok. Dice, ¿verdad? Puede usar de referencia Apocalipsis 25, donde implica que todos los creyentes de todas las edades fueron resucitados y están delante del trono de Dios para ser juzgados, el trono blanco. Van a ser enjugados, ¿por qué? Por sus obras, en el libro de las obras. ¿Ves? Nosotros no va a estar en eso, sino para premiarnos. El libro de las obras para el creyente es para darnos galardones. Para el impío es para condenarlo por sus obras. Y de ahí son echados al lago de fuego. Esto es lo que en Juan 5:29 lo llama la resurrección del juicio, ¿verdad? Nosotros vamos a ser resucitados para vida eterna con Dios y galardones. Los impíos van a ser resucitados para juicio. Esa es la diferencia. ¿Vieron eso? Los cabros y las ovejas, ¿verdad? Ok. Creo que, ¿verdad? Le di... Yo creo que sí, cubriste, sí, porque había una pregunta, pero mientras estabas hablando la contestaste, que era
Los del ¿Cuándo Antiguo sería Testamento. la resurrección de los santos del Antiguo Testamento? Antes de la segunda venida de Cristo y antes del milenio. Ok, pues entonces, wow, vamos entonces para la próxima, que es la 7, que es sobre Daniel y las fiestas proféticas. Wow, esta está un poquito, no sé cuántas horas vas a tomarte en contestar esta, pero dice que explicar las 70 semanas del libro de Daniel. De eso dan maestría, imagínate, de ese tema nada más. Y la próxima que está dentro de esa misma categoría es cuáles son las fiestas hebreas que aún no se han celebrado y cuándo se celebrarán. Ok. So, las 70 semanas de Daniel, wow. De eso se ha escrito. Yo vi algo, compré un libro hace un año atrás, wow, me encantó, de un matemático. Para mí él es la versión más certera, porque en la escatología mucha gente, ¿se acuerdan cuando le hablé de señal y ruido? La gente, pues, ¿se acuerdan que hubo un tiempo donde había una serie de la venida de Cristo? ¿Cómo se llamaba? Left Behind y todo eso. Entonces la gente no estudió la Biblia para ver lo que era. Entonces lo interesante de este libro, que si tú lo ves atrás, está en la sección de ficción, es de embuste, de verdad. Entonces la gente, en vez de leer la Biblia, ven las películas y leen los libros. Pero ellos exageraban unas cosas y admitían unas cosas que realmente no eran bíblicas, ¿verdad? Y eso es lo que la impresión que la gente tiene hoy día, ¿verdad? Se quedaron con eso. Entonces hay mucho ruido, poco señal. La 70 semanas de Daniel no es otra cosa que cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio en Babilonia. Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías que decía que él había profetizado que el cautiverio en Babilonia iba a durar 70 años nada más. Él siendo un hombre de Dios, creyendo, siendo profeta él, estaba en el año 70 y empezó a orar a Dios, ¿verdad? Y en esa oración vino un ángel y se le apareció. No solamente le contestó la pregunta, sino le dio una fecha exacta de unas cuantas cosas, ¿verdad? Esas 70 semanas se reduce a una semana específica de 7 años. Antes de llegar a la semana 70, pues tienes que pasar la 69, la 68, la 67, la 65. Ok. En esas 70 semanas, y eso es magnífico, si tú lo estudias, Dios, el único Dios, la única razón que tú sabes que Dios es porque Él es el único Dios que sabe el fin de algo antes de que comience. ¿Sí? Entonces, ningún otro Dios puede hacer eso. Eso le dio la visión. En la oración le envió un ángel y el ángel le mostró un montón de cosas. Interesante, porque lo primero que dijo que yo, desde el primer día, tardó 21 días en llegar la respuesta, pero le dijo, desde que empezaste a orar, yo estaba luchando con el ¿qué? Con el principado de Persia. Ahí está Persia de nuevo. Mira, hasta que luchó y lo venció y entró. Y dijo, y ahora regreso, porque ahora que vencí ahora viene el de Grecia. Si usted estudia la historia de los diferentes reinos que se profetizó también por Daniel, en el orden de los reinos que iban a ocurrir en el mundo, Alexander Magno fue que vino después de Nabucodonosor. O sea, es interesante, ¿verdad? Que proféticamente ya Daniel sabía eso. Wow. Miles de años antes. Ok, en esa profecía que el ángel le dio exactamente y dijo, desde el día que el rey Ciro de Persia haga este decreto en particular de aprobar la reconstrucción del pueblo de las murallas de Jerusalén, desde ese día que él hace decreto, ¿perdón? Hasta 490 años hasta Cristo. Y
cuando usted hace la matemática, es perfecta. 490 años. Y nació Cristo. Y él lo sabía miles de años antes. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de 70 semanas, no estamos hablando de las semanas de nosotros, son semanas proféticas de un día es un año. Cuando hablamos de una semana son 7 años, no 7 días, ¿verdad? Y la intriga de todo el mundo es, ok, pegaste esa, la del nacimiento de Cristo, ¿verdad? ¿Y cuándo es la venida de Cristo? Todo el mundo quiere saber por qué. Ahí está, va a ocurrir en la semana número 70. ¿Y qué pasó? Porque después de Cristo venir han pasado más de 7 años. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Ah? Es importante entender qué está ocurriendo ahí, ¿verdad? A Daniel se le dio el número de 490 años que fueron separados para Israel y Jerusalén para completar el plan de Dios, ¿verdad? En cuanto al reino mesiánico. Y eso fue 69 años, ¿verdad? En realidad que son 483 años. ¿Ok? Si tú le restas 490 a 483, te da un 7, ¿verdad? It's the missing week, ¿verdad? Le dicen los escatólogos. La semana escondida, ¿dónde está eso, verdad? Esas 483 años ya se completaron, ¿verdad? Entonces, la profecía de Daniel se cumplió, ¿verdad? Y fue Darius, no fue Cyrus, fue Darius, ¿verdad? Durante el reinado de Darius, ¿verdad? Así que cuando Jesús vino al mundo, vino en la semana número 69 de Daniel. ¿Ok? Vamos, le damos historia, no tengo una pizarra, pero desde que el rey Darius decreta, pues estoy pensando y esa es la confusión que hay con esta, porque unos dicen que fue la de Darío y otros dicen que fue el de Ciro. De eso hay más libros y más. Pero lo que sí todos están de acuerdo es que desde que se decretó la reconstrucción del templo de Jerusalén hasta que Jesús vino al mundo, 483 años. Exacto. ¿Okay? Eso se completó, ¿verdad? Y ahora todo el mundo está diciendo, ¿y qué pasó con la semana 70? La semana 70, 7 años, 7 es el número de Dios. 7 años es el periodo de tribulación que va a venir, ¿verdad? En anticipación a la venida de Cristo, ¿verdad? Todo el mundo quiere saber, porque en esas 70 semanas es la que viene, es la semana de la gran tribulación. De la tribulación, no hay tal cosa. Deja refrenar, porque estoy pensando en inglés, traduciendo. En realidad, la Biblia habla de Jacob's trouble, ¿verdad? La semana de la dificultad de Jacob, que está hablando de Israel, ¿verdad? La Biblia te dice te hace una distinción y después de al midpoint, a mitad de los 7 años, va a haber gran tribulación, ¿verdad? No es que los 7 años son la gran tribulación, no es eso. Del punto medio hasta el año 7 se habla de la gran tribulación. Nunca se le llama gran tribulación a los 7 años. Quiero hacer esa salvedad, ¿verdad? Esa última semana de 7 años no se ha cumplido, ¿verdad? Entonces, en la semana 69, pues, cuando Jesús vino fue crucificado a los 33 años, ¿verdad? El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y la historia nos enseña que la semana número 70 no se ha cumplido todavía. ¿Y qué pasó, verdad? Entonces, los eventos de las 70 semanas de Daniel son proféticos porque aún esas últimas semanas de 70 no ha ocurrido. Y tú dices, ¿qué pasó? Muchos dicen que hubo un paréntesis, que hubo una pausa. Los eruditos hablan de un gap entre la semana 69, un espacio entre 69 y la 70, que se le llama la era de la iglesia. Si tú miras cuando Jesús murió y resucitó, ¿verdad? En Pentecostés nace la iglesia, ¿verdad?
Y entonces se está hablando, unos eruditos dicen que no ha ocurrido porque ese gap es la era de la iglesia. Desde la semana 69 hasta el día de hoy es la era de la iglesia. Y muchos dicen que ese es el lapso que Dios le está dando, ¿verdad?, a la misión de la iglesia, y luego viene el rapto y entonces se va a cumplir la tribulación. Ahí entramos en si tú eres pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation, no tribulation, millennial tribulation. Hay tantas versiones, ¿verdad? Cuando tú te vas a tratar de estudiarlo, ¿verdad?, vas a ver que hay innumerables juicios y señales y opiniones, ¿verdad? Yo no voy a dar opiniones, ¿verdad? Lo que sí le puedo decir es que en los primeros 483 años, desde que se anunció el decreto de reconstruir a Israel y el nacimiento de Cristo, se cumplió. La semana 70, la Biblia no habla del misterio de la gracia, ¿verdad? Y el misterio de la gracia fue algo que Pablo lo explica y dice que no le fue revelado a ningún hombre ni a ningún ángel. ¿Sí? Y el misterio de la gracia fue la iglesia. Eso era un plan secreto que Dios tenía. Y Dios lo metió exactamente, según los eruditos, ¿verdad?, entre las semanas 69 y 70. Y esa es la era que usted y yo estamos viviendo, que ya llevamos desde la muerte de Cristo y la resurrección, 226 años, ¿verdad? ¿Sí? Este es el gap, el espacio, la era de la iglesia, que yo entiendo que este era el secreto que Dios mantuvo. Porque acuérdate que la ley vino por los judíos, los 10 mandamientos vinieron, Jesús vino por los judíos, ¿verdad? Entonces Dios hizo, para darle celos a los judíos, injertó al gentil en el olivo, ¿verdad? Y eso era el misterio, eso no se le había revelado a ningún hombre. Y Pablo habla de eso, ¿verdad? Entre las 69 y las 70 estamos nosotros, la iglesia. Somos de la opinión que en la era de la iglesia, hasta que la iglesia no sea levantada, entonces no va a empezar. Todo el mundo le gusta, ¿no?, porque está diciendo que la iglesia no va a pasar por persecución, pero no es así, ¿verdad? No estoy diciendo no es así, vamos a pasar por persecución. Hoy día la iglesia es perseguida, hoy día hay miles que mueren martirizados, o sea que tú no puedes decir porque tú no estás sufriendo persecución aquí en Puerto Rico que no existe persecución, ¿verdad? No es una realidad. Estos 7 años de tribulación son lo que Daniel habla en esa visión que le dio el arcángel, y por eso se le habla la semana número 70, y no es domingo, con respecto a eso. ¿Ok? Déjame ver qué más te puedo decir. Mi nota. ¿Por qué la gente quiere saber qué ocurre en la semana 70 de Daniel? Que parea con el libro de Revelación y la visión de Juan, que en ese templo que le hablé, que van a construir ya mismo, el anticristo va a entrar mientras están haciendo sacrificio y va a profanar ese templo. Se cree que va a sacrificar un cerdo, que es lo más... los judíos no practican eso. Ya hubo un emperador romano que lo hizo en el primer templo. Es una práctica. Él va a profanar el templo y se va a declarar Dios, él, ¿verdad? Y esa figura es el anticristo. Por eso es que todo el mundo quiere saber cuándo. Yo quiero saber cuándo para yo pecar hasta ese día y después convertirme al otro. ¿Sí? Y es por eso que la gente la gente no quiere saber de la venida de Dios porque tienen interés genuino. Es porque quiere decir, deja prepararme el día antes, la hora antes, ¿verdad? Por eso es que Dios no nos dio, ¿verdad?, fecha ni hora, nos dio señales, ¿verdad? Si tú sabes que va a llover, porque si tú sabes que el sol va a salir, pues déjate llevar por las señales. ¿Ok? Entonces, en ese mismo, cuando él profana ese templo, él va a romper el tratado de paz que hoy llaman el Abraham Accord o que llaman the Peace Board, ¿verdad? ¿Ok? Para que ustedes vean cuán cerca estamos de la venida de Cristo, que ya estamos hablando de la construcción del millennial, estamos hablando del tratado de paz que ya está ahí,
¿Ok? Y es interesante porque Juan es bien específico y dice, y habían 10 reyes que no tenían reino. Y tú dices, ¿y qué es eso? ¿Qué disparate eso? ¿Verdad? Porque no puede haber un king sin un kingdom. No puede haber un reino si no hay un dominio del cual él reina. Y que ustedes miren a la Unión Europea. ¿Qué ustedes creen? ¿Quién es el líder de la Unión Europea? Una alemana ahí, de lo corto. Ella es rey, es primer ministro. Ella es hija de un rey, una reina. ¿Ella es elegida a ese puesto? No. Y Juan dice, fíjate, en esta plataforma del Anticristo que van a haber reyes sin reino. Eso me dio bien duro los otros días mientras lo estaba estudiando. Y Juan está diciendo, son gente que se le otorgó una autoridad que no fueron elegidos por el pueblo. ¿Sí? Como un Kushner. ¿Sí? Él puede ser uno de esos reyes. Que él está ejerciendo una autoridad. Él no es un miembro del gobierno de Estados Unidos, ni de la ONU, ni fue elegido, ni es hijo de un rey. Pero está ejerciendo la autoridad de un rey. Interesante, ¿verdad? Entonces, todo el mundo quiere saber cuándo va a ser la séptima semana de Daniel, porque es en esa semana, esos 7 años, que el anticristo se va a manifestar como el hombre de perdición, va a profanar el templo y va a violar el tratado de paz que existía con los judíos. Por eso todo el mundo quiere saberlo. ¿Ok? Y esto va a ocurrir en el punto medio, 3,5 años. O sea que va a haber, la Biblia dice, y dirán paz y seguridad, y después vendrá la destrucción. Va a venir la destrucción porque después de 3,5 de ese tratado de paz estar vigente, el anticristo lo va a violar. ¿Qué le estoy diciendo? Que de aquí a 3,5 del... No sabemos en qué momento, porque la Biblia dice que no es que nace. O sea, nosotros tenemos que tener bien cuidadoso cuando leemos, como yo le dije, reyes sin reino. Tú lo leyes y le pasaste por encima, no te dijo nada. Pero entonces yo estoy diciendo, eso yo lo veo hoy ya. ¿Vale? Los technocrats, los Musk, los Gates, son reyes sin reinos. ¿Sí? Piensen en eso. Nosotros estamos entrando en una technocracy, no una democracia, una tecnocracia, ¿verdad? Donde las compañías de tecnología van a dominar los países, ¿verdad? Esto yo lo vi, una película hace como 30 años y decía, eso nunca va a pasar. Míralo ahora. ¿Ok? So, eso es un ejemplo de decirte, Elon Musk entra a un país y él dice algo y todo el mundo le va a hacer caso. Él no es elegido, él no es primer ministro de ese país. Porque hay una technocracy, ¿verdad? En vez de una aristocracia o una democracia, hay una technocracy, ¿verdad? Los que dominan ciertas tecnologías, ¿verdad? Ellos van a estar arriba y el mundo los admira, pero no son elegidos por nadie, no son hijos de reyes, de realeza, tampoco. ¿Entendieron el concepto? Ok. So, si quieren verle un ejemplo de la gran tribulación, está en Mateo 24, 21, cuando Jesús mismo lo llama a eso. Y en un ejemplo del término, el tiempo de Jacob's Trouble, está en Jeremías 37, para los que quieren, ¿verdad? Después de eso, la maldad intensifica, la persecución de la iglesia incrementa y los juicios de Dios van a empezar a manifestarse sobre la faz de la tierra. Al final de la semana número 70 coincide con el retorno de Cristo a la tierra, ¿verdad? Eso lo van a ver en Daniel 9:24, también en Mateo 24 y en Revelaciones, Apocalipsis 19. Después de este periodo de 7 años, y Dios completa su propósito con Israel, que es que Israel sea restaurada, que se torne a Él, ¿verdad?
Porque la idea de salvar a los gentiles fue para darle celo a los judíos, para que ellos se tornaran a él, ¿verdad? Entonces, al final, con la venida de Cristo, el pecado es removido y nosotros vamos a regresar con Jesús a reinar acá por 1000 años en su reino milenial. Él va a reinar desde Jerusalén. ¿Sabes que el trono de David está guardado? No sé si ustedes lo saben. La Biblia dice que Jesús va a reinar desde el trono de su padre David, porque él es de la simiente, o del root, de la raíz de Jesse, ¿verdad? Entonces, los levitas, cuando empezaron a destruir el templo, guardaron los artefactos, lo escondieron. El trono de David lo tienen escondido también. Literalmente, en el tiempo milenial los van a armar y desde ahí Jesús va a reinar. Interesante, ¿verdad? Ya terminé esa pregunta. La de las fiestas, ¿verdad? Me falta. Estamos ahora con lo de las fiestas, sí. Pregunta, ¿cuáles son las fiestas hebreas que aún no se han celebrado y cuándo se celebrarán? Bueno, es interesante porque Dios funciona a través de patrones. Si tú miras la Biblia en patrones, la revelación te va a llegar bien brutal. Todo es un patrón de Dios apuntando a lo que va a ocurrir, a Jesús, apuntando hacia Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso que él le dijo, tú vas a conmemorar esta fiesta. ¿Pero por qué? Eso no tiene sentido. Después te vas a enterar por qué. ¿Verdad? Porque esta fiesta nos habla de un cumplimiento de una palabra profética que va a ocurrir. Entonces, Dios le estaba enseñando al pueblo a conmemorarlo para que cuando ocurriera el evento se cumpliera. Y dijeron, esto yo lo hacía de chiquito y se cumplió, mira. Entonces, esa era la intención, una de las intenciones ¿verdad? de las convocatorias. Se le llama una convocatoria donde en vez de tú orar hacia Dios, Dios convoca al pueblo. En este día de este mes tú vas a hacer eso, porque yo voy a estar allí presente. Él está convocando al pueblo de él, que es diferente, ¿verdad? A lo que ocurre un domingo que nosotros venimos aquí a la iglesia. No, él convoca al pueblo, ¿verdad? Y muchas de las fiestas tienen que ver con eso. Ok, habiendo dicho eso, hay varias, hay unas que son de primavera y hay otras que son de otoño, ¿verdad? Y me voy a enfocar en las de otoño porque son las que no se han cumplido todavía. Y le voy a mencionar después las que sí se cumplieron, que son de primavera, ¿verdad? La fiesta de Rosh Hashanah, ¿verdad? Que se celebra el 1 de Tishri, ¿verdad? Entonces ahí ya los perdí. Tishri, ¿qué es eso? Pues es el problema con nosotros, que nosotros no usamos un calendario judío, que es lunar. Nosotros usamos uno pagano, gregoriano. Y parte de los problemas que tenemos con descifrar la semana 70 y los 6,000 años del hombre antes tiene que ver que los globalistas no han modificado los calendarios de tal punto para que nosotros no podamos saber nunca cuándo Jesús va a venir, ¿sí? Por eso que Jesús dijo, no se enfoquen en fecha ni calendario, enfóquense en señales. Cuando vea esto, decía el profeta Jesús, decía, cuando vea esto, ¿sí? Mira las señales, no mira los calendarios, porque los calendarios todos los han modificado para que tú no tengas noción. Tishri es el mes de septiembre a octubre. Lo digo septiembre a octubre porque no tiene clasificación, estamos en un calendario pagano, más o menos está en ese lapso de tiempo entre septiembre y octubre, en el pagano, en el lunático, el lunar que yo le digo, es preciso, ¿verdad? Porque tiene que ver con cada luna llena, ¿ok? Esa es una de las que se practica Rosh Hashanah, ¿verdad? Su mensaje, su propósito profético es anunciar el regreso del Mesías, ¿verdad? La resurrección y el Señor venir a buscar a su pueblo, ¿verdad? Y se asocia con la última trompeta, de acuerdo a 1 Corintios 15:52, ¿verdad? Esa es una de las fiestas que está conmemorando, ¿verdad?
En esa Rosh Hashanah se inicia con el toque, ¿verdad?, de un shofar, y se hacen 99 toques de shofar. ¿Se acuerdan que hubo un evento bien grande en Israel hace poco que lo grabaron y todo? Y entonces, y el último, el 100 es el que culmina el último toque, ¿verdad? Ese es Rosh Hashanah, ¿verdad? Eso nos habla de arrepentimiento, de un despertar espiritual, de arrepentimiento y de estar listo, ¿verdad? Eso va en línea con la boda judía, que el novio, después que se comprometía con la novia, no sabían el día de la boda. La novia tenía que ser el dubi-dubi, hacerse las uñas todo el tiempo, porque no sabía el día que el novio iba a venir. Entonces dice que el novio venía, ¿verdad?, con un toque, venía con una comitiva de sorpresa, con un toque de trompeta, ¿verdad? Ahora lo tienen fácil. Sí, ahora está fácil. Le digo eso para que ustedes vean cómo toda la Biblia se alinea, ¿verdad?, a la tradición judía y por qué de ciertas cosas, ¿verdad? Eso nos habla del regreso del Mesías. Ese es el rapto, la segunda venida de Cristo. Y eso no se ha cumplido. Es un ejemplo de una fiesta de otoño que todavía no se ha cumplido. Está el otro que se llama Yom Kippur, el Day of Atonement, ¿verdad?, que también es el día 10 de Tishri. El otro es el primero. O sea, que hay fiestas que van en secuencia. Hay unas que van una detrás de otra, hay 3. Hay otras que son en un mes específico, después hay una que va después, doble. Tienen que preguntarle al Señor por qué lo hizo así, ¿verdad? Él tendrá una razón, ¿verdad? Pero Yom Kippur es uno de los holiest, ¿verdad?, que se celebra. Se celebra en ayuno y con aflicción del alma. Es un día de arrepentimiento, ¿verdad?, ante el Señor. Yom Kippur es bien, se le da mucha fuerza, ¿verdad? Se celebra de esa manera, y su propósito es para decirle al pueblo que viene un juicio final y ellos tienen que arrepentirse y estar listos, ¿verdad? Y representa un arrepentimiento y reconciliación nacional con Dios, ¿verdad? Esto no se ha cumplido porque esto es el propósito. Esa fiesta, cuando Dios le da celo a Israel y dice, ustedes tienen un guille, porque son pueblos míos, yo voy a coger a esta gente que no son de la raíz de Israel y los voy a entrar en las promesas mías de Abraham, para que se te quite el guille. Eso es en jerga boricua. Pero la idea es que restaurar a Israel. Específicamente ese Yom Kippur es bien solemne para el judío, ¿ok?, que está esperando todavía el primer Mesías. Y nosotros estamos esperando la segunda venida, ¿sí? No los confundí, ¿estamos ahí? Yom Kippur es bien importante porque esa es la idea que Dios quiere. Él hizo todo lo que ha hecho es para que Israel se arrepienta y se torne a él. Por lo menos es el significado de esa fiesta. Y la tercera, que es de otoño, es la fiesta de tabernáculo, que se llama Sukkot, que también es de Tishri. Mira, hay 3 en ese mes, del 15 al 21. Si quieren ver su significado, lo pueden encontrar en Levítico 23, donde Dios le dice a Moisés, estas son todas las fechas que vas a guardar, ¿verdad? Y el de tabernáculo, pues nos habla de vivir, ¿verdad? Como vivieron los judíos en el desierto. ¿En qué? En tents, ¿verdad? En tabernáculos, ¿verdad? Y entonces nos habla del tabernáculo de Dios habitando con el hombre. ¿Sí? Y eso nos habla de qué? Del reino milenial, cuando Jesús venga a la tierra y reinemos con Él en la tierra. Esos son los 3 que no se han cumplido todavía, ¿verdad? El de trompeta, que antes de venir a buscar la novia, su iglesia, va a oír la última trompeta, ¿verdad? El día de Yom Kippur, ese es específicamente no para la iglesia, sino para el pueblo de Israel, para que se torne a Dios. Y el de tabernáculo, para nosotros los gentiles, tabernáculo y trompeta es lo que nos incumbe. Cuando volvemos a la última trompeta, eso es el rapto de la iglesia. Y tabernáculo va a ser
nosotros vamos a regresar a la tierra con Cristo, a reinar en la tierra con Él. Esos son los últimos 2 fiestas que nos han cumplido. Ejemplos de fiestas de primavera que sí se cumplieron. Passover, de Pascua. Ese es Nisan, no es Toyota, Nisan 14. Eso es marzo de abril, ¿verdad? Ese se cumplió con la muerte del Mesías, ¿verdad? El Cordero Pascual, ¿verdad? Por eso le dice el Cordero Pascual. Esa fiesta se practicaba para dejar saber Dios que iba a haber un Cordero Pascual que iba a libertarlo, darle vida y perdón, expiación de su pecado. ¿Ves? Dios endoctrinando al pueblo de un evento futuro que vendría, un Cordero Pascual, que es Cristo. Cuando Juan el Bautista lo vio por primera vez, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Fue lo que exclamó Juan el Bautista cuando lo vio. ¿Okay? Está la fiesta de primavera de Unleavened Bread, que es el pan sin levadura. También es el Nisan, no Toyota, 15 al 21. ¿Ves? A veces están en secuencia, porque hay una práctica es un protocolo. Tú ayunas, la otra es de arrepentimiento, la otra es de recordación. O sea, es un proceso. La del pan sin levadura se cumplió con la muerte y the burial, el entierro de Jesús en la tumba, de un pan sin levadura. Se dice pan sin levadura porque lo que infla el pan es la levadura, hace que crece. Y hay una enseñanza en la Biblia de Jesús, ¿verdad?, que habla que donde la levadura representa el pecado en el hombre. Entonces hace la ilustración que Jesús era un pan. Él dijo, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Pero era un pan sin levadura, que quiere decir sin pecado, ¿verdad? ¿Okay? Y por eso es que la Biblia dice que el que no pecó se hizo, ¿verdad? Tomó el pecado del mundo sobre él, porque era pan sin levadura, sin pecado. La Biblia no se complica, no se contradice, está alineada perfectamente. Es tremendo. Ok, entonces la fiesta de first fruits, primicias. También una fiesta que se estaba enseñando al pueblo de las primicias, ¿verdad? Entonces, se celebra más o menos después de marzo y abril también. Y eso se cumplió con la resurrección de Jesús de los muertos, donde se establece en la Biblia que Jesús es las primicias de los que han de resucitar. O sea que todas esas fiestas estaban alineados a un cumplimiento que se iba a ocurrir en Jesús en un futuro, ¿sí? Entonces Dios, desde que lo sacó de Egipcio y lo introdujo en la tierra prometida, le estaba inculcando estas fiestas que lo conmemoraran, porque en su vida se iban a cumplir. Y cuando lo vieran, dice, por eso es que nosotros hacíamos esto 7 veces y hacíamos aquello 3 veces y mataban aquello y hacíamos. Mira lo que era, ¿ves? Entonces, la última, son 4, en realidad son 8, pero se habla de 7 principalmente. 4 de primavera y 3 de otoño. La otra, que es de primavera, que ya se cumplió, fue la de Pentecostés, ¿verdad? Cuando Jesús ascendió, los discípulos y los creyentes, 120 de ellos se congregaron en el aposento alto, orando que Jesús, en obediencia a Jesús, dijo, pidan la promesa, ¿verdad? Yo iré al Padre para que Él le envíe la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? En ese día de Pentecostés nace la iglesia como tal, ¿verdad? Ese es el nacimiento histórico de la iglesia nueva testamentaria, hago la salvedad, ¿verdad? Y se llama Shavuot, ¿verdad? Y se celebra en mayo a junio. Y el cumplimiento es que hubo derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? So, para resumir, hay una que se llama The Eighth Day, que no se menciona, también es una fiesta. El Eighth Day quiere decir que al hombre, si usted va a Google ahora y dice cuántos años lunares en la Tierra, te va a decir 5,000 y pico, ¿verdad?
La creación tomó 6 días. Un día para Dios es 1000 años. So, desde Génesis hasta el reino milenial se interpreta que Dios le dio una ventana de 6000 años al hombre para que el hombre reinara. Y después de eso Jesús iba a regresar y él iba a reinar aquí en la tierra. Y entonces se habla de los 6 días del hombre. Sí, por eso lo creó en el 6º día, pero también lo dejó reinar 6000 días, que son 6 días proféticos, ¿sí? Y después nos habla del 7, que el 7 es el número de Dios, perfecto, ¿verdad? Único número divisible perfectamente entre 2. Y ahí está el reino milenial. Entonces se menciona en la tradición judía el 8th day, ¿verdad? Que lo que simboliza es una fiesta que mira lo que va a ocurrir después del reino milenial en adelante. ¿Ok? Y el 8 tiene que ver con ¿qué? Es infinito, ¿verdad? La eternidad. Lo que se cumplieron ya apuntan al Mesías y su primera venida. Los primeros 4 de primavera apuntan a Jesús específicamente y su primera venida. Las fiestas de otoño apuntan directamente a la segunda venida de Cristo, al juicio y al reino, el establecimiento del reino de Dios. Por eso todo el mundo está mirando las de otoño, porque son los que estamos esperando que se cumplan. Y cada una en cuanto va paralelo con lo que Juan vio en Revelaciones, ¿verdad? Si tú ves trompetas, Revelaciones 4 al 11, y si ves atonement, Revelación 14 al 20, tabernáculo, Revelación 20 al 21, 8th day. O sea, hay un paralelismo entre Juan y las fiestas. O sea, todo es patrones y patrones y patrones. Ok, ya terminé eso. La última nos queda, ¿verdad? Sí, estamos casi terminando. Estamos en la última. Son 3 preguntas, ¿verdad? No tan complejas como las de ahorita, ¿verdad? Pero estos son más doctrinales, ¿verdad? Hay alguien que preguntó, ¿qué sucede con el espíritu y el alma? ¿Van ambos al cielo? ¿Qué piensan ustedes? Ok, vamos al mambo. Voy a tratar de ser más breve porque ya nos quedan 10 minutos. Ok, so, hay muchas, dentro del cristianismo hay 2 escuelas. Uno que creen que en la bicotomía y otro en la tricotomía. Bi de 2, tricotomía de 3. So, la Biblia dice, nos habla del alma del hombre, ciertamente perecerá, ¿verdad? En la iglesia nueva testamentaria, Pablo enseña la tricotomía, ¿verdad? De 3, o sea que un ser humano está compuesto de alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Entonces tú me dices, wow, 3 elementos, porque él no hizo a imagen y semejanza de él y Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, la tricotomía, ¿verdad? En tu alma está tu personalidad, ahí están tus emociones y tu voluntad. Si usted vino aquí hoy, lo trajo su alma, ¿sí? Si usted llora o se ríe, esa es su alma que se está manifestando, ¿verdad? Lo que lo hace único a ustedes, puede haber otra persona que se ve idéntica a ustedes, pero no es idéntica porque tu personalidad es única. Pues tu personalidad está envuelto en tu alma. Todos esos que yo le mencioné corresponden a esa parte de tu ser viviente que corresponde al alma. El espíritu es otro elemento de tu humanidad. Cuando estamos sin Cristo, ese elemento está dormant, está muerto. Tú estás reaccionando como un animal por instinto, por alma y cuerpo. El cuerpo tú lo conoces bien. Ese elemento es el más que tú conoces porque tiene 5 sentidos y tú interaccionas con el mundo a través de tu cuerpo, ¿verdad? El cuerpo tú lo satisfaces. Tengo hambre, me como. Estoy peludo, voy al barbero, ¿verdad? Me quiero comprar un traje rojo. Eso es personalidad, ¿verdad? Y alma. El cuerpo te dice, estoy cansado. ¿Qué tú le das? La cama. Tengo hambre, ¿cómo? Tengo sed, le da agua. ¿Verdad?
Esa es la parte que brega con tu cuerpo. Y tu espíritu, que es revivido cuando tú vienes a Cristo. ¿Okay? Estamos muertos en nuestros delitos. Esa parte del hombre está totalmente muerta. Tú no tienes, es la parte, tu espíritu es lo que tú comunica con Dios. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú compras un celular nuevo, no importa la marca, tiene todos los features, pero no lo puedes activar a menos que tenga que esté activado, tiene la señal. ¿Verdad? Tu espíritu dentro de ti es lo único que te comunica con Dios. Cuando tú vives en el pecado, tu celular no está activado y tú no tienes comunión con Dios. Por eso es que la gente ve a alguien que es cristiano y te dicen, ¿tú puedes orar por esto? Te están diciendo, yo tengo un celular, pero no tengo acceso a ese Dios que tú sirves. ¿Me están entendiendo? Pero tú tienes la señal, tú puedes hablar, ora por mi familiar, ¿sí? ¿Entendieron? Entonces, esa parte está muerta. En el Nuevo Testamento se enseña, se amplifica, porque en el Antiguo Testamento es lo mismo. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento cogen tu alma y tu espíritu y lo ponen juntos. Le llaman alma. Basado en los registros bíblicos que dicen que estas personas estaban en el infierno y tenían conciencia, pues entonces algo estaba ahí, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se enfatizaba la dicotomía, porque no había más revelación, ¿verdad? En ese momento. Ahora es bien común la tricotomía, ¿verdad? Es como, si ustedes, los hombres saben, los Suzuki, que le decían los tres potes, que eran motores de 3 cilindros, ¿verdad? Estaba diseñado por el manufacturero para funcionar con 3 cilindros. Si ese carro funcionaba con 3 cilindros, estaba bien, subía la cuesta de allí de cascada y no iba a tener problemas. Pero si ese carro estaba diseñado para 3 cilindros y solamente 2 de ellos estaban funcionando, no va a subir, va a estar escopeteando, apagándose, no arranca, porque no estaba diseñado para funcionar con 2 pistones, ¿sí? Igual nosotros somos una tricotomía. Fuimos diseñados para que las 3 partes de nuestro cuerpo tuvieran comunión con Dios. Es una salvación holística que comienza de adentro, somos nuevas criaturas y trata en las 3 áreas de nuestra humanidad, ¿sí? Nuestra alma, cuerpo y tricotomía. Ese fundamento, es que yo no puedo hablar de algo sin darle fundamento. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, entonces la pregunta es, ¿qué ocurre cuando uno muere, verdad? Pues sencillo. Dice la palabra que la tierra vuelve de donde salió. Tú sales, todo regresa a su origen. En Génesis Dios dice que creó al hombre del polvo de la tierra. Cuando tú mueres, el polvo tuyo, cuando lo entierran, está ahí. Es tan veraz eso que científicos han hecho estudios, ¿verdad? Y después que un cuerpo ha sido petrificado, diciendo que todo su hueso, su mente y todo ya son polvo, han cogido esa tierra, la han analizado y tiene todos los elementos de un cuerpo humano. O sea, es que regresa al polvo. Ok. Entonces, Pablo enseña que ausente de este cuerpo, cuando morimos, de este cartucho, presente con Cristo. ¿Qué ocurre? La Biblia dice que ningún hombre puede ver a Dios. ¿Por qué? Si tú vas al espacio, ¿tú puedes ir al espacio sin un traje espacial? No. Y para vivir en la tierra tú necesitas un traje terrestre. ¿Y cuál es tu traje terrestre? El cuerpo. Tú eres un cartucho. Tu espíritu, la esencia tuyo, esto es tu cartucho. ¿Sí? Él lo tomó de la tierra cuando tú mueres, lo enterramos o lo cremamos, como hacen ahora. En el momento que tú mueres, el espíritu que está en ti es eterno. Tu cuerpo es mortal, tu espíritu es eterno. Nunca muere. Desde ese momento tú vas a pasar la eternidad con el cielo en la tierra. ¿Sí? Por eso que Pablo dice a los creyentes ausentes de este cuerpo, presente con Cristo. Cuando tú mueres, tu cuerpo regresa a donde vino, a la tierra,
y tu espíritu va a quien lo dijo. ¿Qué dice? Y sopló espíritu de la boca de Dios. Pues ¿quién es la fuente de tu espíritu? Dios. Pues tu espíritu regresa a Dios. ¿Vieron eso? ¿Ok? Y en el cielo tú vas a tener personalidad, porque Dios te creó así, ¿verdad? Y en el rapto de la iglesia, ¿qué ocurre? ¿Verdad? En el libro de el capítulo 4 de Tesalonicenses, ¿verdad? Habla del rapto, Pablo lo explica, ¿verdad? En la última trompeta que hablábamos ahorita, ¿verdad? En un abrir y cerrar. Los que han muerto, ese es el orden bíblico, los que murieron antes que nosotros van a resucitar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué ocurre? En ese momento, tu espíritu y tu cuerpo se van a tachar de nuevo. Y en esa fusión vas a tener ahora un cuerpo glorificado. Ya no es mortal ni es corruptible. ¿Estamos? Ok. Vamos para la próxima. La próxima pregunta dice, ¿el Papa puede ser el falso profeta? Sí, la pregunta es sí. ¿Que lo va a hacer? No sé, pero sí puede ser. Cualifica. Olvídate del ruido, porque todos los papas que yo conozco, todos hicieron que era el anticristo y todos murieron ya, ¿verdad? Fui a Roma, fui al Vaticano y vi hasta la tumba. Imagínate, cuando yo fui, este estaba enfermo y yo oré por él, el que murió hace poco. Porque si el ladrón de la cruz y Andy Rodríguez tienen salvación, el Papa también puede tenerlo. ¿Me están entendiendo? Tú tienes que definir lo religioso. Por eso es que a mí no me gusta la religión. Nosotros creemos, ¿verdad? ¿Y un serial killer puede ir al cielo? ¿Ves? A nadie le gusta. Y qué incómodo. ¿Sí? Pero el pecado tuyo y el de un serial killer es pecado, es igual. La religión te enseña que hay grados de pecado. No. Pecado es pecado. Y tú dices, el homosexual es peor que el mío. No. Dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. ¿Cuántas mentiras tú metes en un día? En un día. Seguimos. ¿Sí? Eso es religión. Eso es religión, ¿sí? El ladrón de la cruz está ahí para eso. Este no fue a la iglesia, no dio una ofrenda, no cogió discipulado, no se bautizó ni siquiera en agua. Desde hoy estará conmigo. ¿Por qué? Porque Dios establece que a los religiosos no les gusta, que Él le muestra misericordia al que Él quiera. Él sigue siendo soberano, no tú, no tu religión, no tu denominación. Él es soberano. Ok, entonces, sí, el Papa puede serlo, sí. ¿Que lo va a hacer? Yo no lo voy a decir, eso no. Yo no tengo nada que el anticristo puede ser hasta Andy. No sabemos. No. Pero no lo es. Debo tirar la toalla, no lo es. Se parece un poquito. Ok. Y vamos a la última pregunta. ¿Quién es la gran ramera? Ustedes se lo van a contestar ustedes mismos. Vayan a sus Biblias, porque ella se explica solo. Vayan al capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Y con esto terminamos. Y ustedes se van a contestar la pregunta de quién es la gran ramera. Ni yo se lo voy a decir. Ustedes me van a decir quién que ustedes creen que es. Quiero que alguien agarre un micrófono y lo lea. Que lo tenga. Le vamos a dar el micrófono. ¿Quién va a leer? ¿Quién dice yo? Tamara, dale. Tamara, sí, Tamara fue que levantó la mano. Yo la vi levantando la mano. Sí. Vamos para allá. Busquen Apocalipsis 17 y síganla para ver si ella está diciendo la verdad o no. Bueno, Apocalipsis 17, Reina Valera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas
y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas. ¿Cómo se conoce el Vaticano? En inglés. No. Ok, pues no se la van a contestar. Sigan. No se la voy a decir tampoco. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Quién practica el vino en su servicio? Piensen, dale. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y ¿Qué? tenía en la mano un Espérate. cáliz. Ajá. ¿Qué religión conocida? Sus entidades religiosas se visten de púrpura y escarlata. Piensen, ¿no? Lo digan. ¿Y qué más? Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Qué religión tiene sus altares de oro y piedras preciosas? Piensen eso. Ok, sigan. Porque la Biblia te está explicando quién es. No yo, la Biblia. Y tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Quién practica? En la comunión se usa la copa de oro. ¿Verdad? Ok, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo Dios. Ok. Lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Por qué? La fornicación. ¿Qué significa fornicación? Infidelidad, seguir a través de otro hombre o mujer en el religioso detrás de otros dioses. ¿Qué hizo Constantino? Declaró el cristianismo como una religión nacional. ¿Y qué hizo? Trajo todas las religiones del mundo, todas las abominaciones, ¿verdad? Por eso es que hay una iglesia que tiene un montón de credos, órdenes y sociedades paganas atachadas a una religión. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la Biblia. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. ¿Qué iglesia mató en el nombre de Dios a millones de personas? Piensen qué religión. ¿Sí? Tenía un nombre esa práctica. ¿Cómo se llama la práctica? ¿Eres moro o judío? Los Templars vinieron de ahí. Un montón de órdenes dentro de esa iglesia, ¿verdad? Mataron en el nombre de Cristo gente inocente. Ok, lea la historia, porque lo que pasa es que ustedes no leen. Ustedes ven un meme y leen un texto de 10 palabras y ahora usted lo tira para adelante y usted se cree un experto porque lo vio en un texto ahí. No. Estúdielo, no sea necio, no comunique algo que usted no sabe si es verdad o no. Estúdielo para que usted tenga pensamiento crítico. La historia es importante que la conozca. Por eso es que esta generación está borrando todos los libros, se queman libros a diario. ¿Por qué? Porque si no han escondido la verdad por siglos y siglos. El gobierno, las iglesias, las religiones, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo último que leíste? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Borracha en la copa de gente que mató como mártires. ¿Sí? Ebria. Ok. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué habrá quedado asombrado él? Ok, sigue. Porque no la voy a interpretar yo. La Biblia misma se interpreta ella misma. Y usted tiene pensamiento crítico, pregúntese usted lo que está diciendo aquí. Yo no lo voy a decir. La Biblia lo va a explicar y usted se va de aquí. Oh,
Yo creo que sé quién es la ramera que dice la Biblia. Dale. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Es un reino que existió, de los reinos que Daniel dijo que venían, que ya no era, pero va a resurgir. Ok. Sigue. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿En qué libro? El libro que estamos hablando ahorita. Sí, mira lo que está diciendo Juan. Los que no están en ese libro Se asombrarán se asombrarán. viendo la bestia que era y no es y será. Sigue. Esto para la mente que tenga sabiduría. Escucha. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. No le voy a decirle la nación. Piense que nación está rodeada de 7 montes. Te está dando la ubicación geográfica. Sigue. Y son 7 reyes. 7 reyes. 7 cuernos siempre habla de los reyes se ungían con aceite. Entonces, cuando tú ves un cuerno, está hablando, es una metáfora de un rey, porque fue ungido como rey. No habla de autoridad monárquica. 5 de ellos han caído. Ujú, Uno es y el otro aún no ha venido. ujú. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Sí, ese es el Papa que dicen, ¿verdad? Que va a durar poco tiempo, ¿verdad? Que hay tantas profecías, siempre dicen eso y siempre se muere y no es. Pero no voy a entrar en eso. Vamos a dejar que la Biblia Él nos lo está dejando a que nosotros averigüemos. Él nos lo va a dar, nos está dando lo que está, el simbolismo que está plasmado ahí. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Es otro rey, el octavo, que es el de perdición. Que dijimos, el que iba a entrar en el templo y blasfemarlo y profanarlo. Ok, sigue. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Escucha eso, lo que hablé ahorita. ¿Qué te dice eso? Son gente que está en poder político, que no tienen reinos. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Viste? Ok. Ellos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Oh, sigue. Me Escucha. dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Cuando usted ve un símbolo de aguas en un libro profético, el símbolo de aguas es multitudes, naciones. El Vaticano se conoce como the seas of algo, ¿no? Cuando yo lo vi, cuando entré, y dije, ok, I get it. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Satanás la va a usar para unificar la religión universal, ¿verdad? Que este Papa nuevo, lo que está buscando, ¿verdad? En Israel se están practicando 3 servicios ahora: el islámico, el judío y el cristiano, el católico, el mesiánico es minoría. Los cristianos mesiánicos en judíos son minorías, representan una minoría del pueblo. Van a usar a esta ramera para unificar y después la van a destruir después que cumplan su propósito. Ok. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.
Y la mujer que has visto es la gran ciudad. ¿Qué ciudad será esa? Que reina sobre los reyes de la tierra. Piense esto. Putin es comunista. Maduro es comunista. ¿Sí? Xi de China es comunista. ¿Por qué todos van al Vaticano y le besan la mano al Papa? ¿Ves lo que digo? Está siendo programado y tú no estás viendo. Pero si esos tipos no creen en la luz eléctrica, ¿por qué le están riendo pleitesía? ¿Por qué? Ese último verso. Si lo puedes poner, I'm sorry, o lo puedes leer. Esa mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Dónde fue? Todos los presidentes, todos los primer ministros, ¿dónde van? Al Vaticano. ¿Para qué? Ni son católicos. Ni creen en Dios. La madre de las rameras porque introdujo el paganismo dentro de la iglesia. ¿Ah? Y no estoy criticando, ¿verdad? Estoy diciendo lo que la Biblia está diciendo, no lo que un hombre ha interpretado. La Biblia se interpreta ella misma, ¿verdad? Y de ahí salimos muchos de nosotros. Mi esposa viene de ahí, Pastor Francisco viene de ahí, devoto, gente devoto. Y va a haber un montón de católicos en el cielo. Yo conozco un montón pero Constantino introdujo el paganismo a la iglesia. ¿Eh? Ok, so, ya saben quién es la ramera, me imagino hasta ahora, ¿no? No tengo que decirlo, ok. Terminé.